Amigos de la maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bienvenidos una vez más al programa Vértice. En esta oportunidad me acompaña una gran amiga del TEC de Monterrey, ¿no? Llamada Bonnie Palivka. Ella es doctora por la Universidad de Austin, Texas. Ella tiene muchos trabajos relacionados en el ámbito de corrupción y de gobierno, y precisamente le hemos pedido a Bonnie que nos comente un poco el trabajo que ha realizado recientemente, que se llama Corrupción y Gobierno, Causas, Consecuencias y Reforma, que lo ha escrito en coautoría con Susan Rose Ackerman, profesora de la Facultad de Derecho de Yale University. Muchas gracias, Edison, por la invitación. Es un gusto y un placer platicar con ustedes un poco sobre el libro. El libro abarca en la primera parte, abarca la corrupción desde la perspectiva económica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias económicas de la corrupción? ¿Cuáles son sus causas desde la perspectiva de la economía? Dando énfasis en cómo los incentivos influyen en la decisión de participar en actos corruptos o no, pero también en esta edición le ponemos mucho más énfasis en el rol de las instituciones. Para los economistas, las instituciones son las reglas, son las leyes, pero también las reglas informales, las costumbres. De hecho, la corrupción, cuando es sistémica, es una institución informal que subvierte las instituciones formales, las que son las leyes y la Constitución. Nuestra tesis central en esta segunda edición es que la corrupción ocurre en la intersección de las instituciones formales, globales, de un cierto país, por ejemplo, los incentivos que son específicos de una situación, por ejemplo, en una oficina del gobierno, y la ética personal. Porque dentro de las mismas instituciones y los mismos incentivos, ciertas personas se van a resistir a la tentación de ser corruptos, mientras que otros no. Otros, pues, vámonos. Hasta hay personas que van a buscar las oportunidades de ser corruptos, de extraer lo que pueden de las circunstancias, dependiendo de la ética. Pero la ética no es el único determinante, y para la gran mayoría de las personas, las instituciones y los incentivos van a influir en esa decisión. Entonces, empezamos con lo económico, luego pasamos a lo cultural, pasamos por ahí por el rol de la religión, del género, un poco de qué se ha estudiado, de que si ciertas religiones son más o menos corruptas, o si la mujer es menos corrupta que el hombre. Pasamos después a los aspectos políticos, que la democracia suele reducir la corrupción, pero no necesariamente. Y dentro de la democracia se abren nuevas oportunidades corruptas y nuevos tipos de corrupción. Por ejemplo, las actividades políticas de las empresas en Estados Unidos. En muchos países ese tipo de actividades se consideran corruptas, pero en Estados Unidos no, son legales. Los donativos a campañas políticas son o no son corruptas, legalmente depende de un país a otro, pero es un área gris que abordamos. Vemos también cómo funcionan, cómo influyen las elecciones y las reelecciones en la corrupción, y luego qué se puede hacer más allá de las elecciones y la importancia, por ejemplo, de los medios de comunicación, en la rendición de cuentas, de la independencia judicial, por ejemplo, para la rendición de cuentas de los servidores públicos. Y luego pasamos al rol de las instituciones internacionales y finalmente al combate a la corrupción desde la parte doméstica,
a la parte internacional y cómo la cooperación entre agencias de un mismo país, pero también entre agencias de diferentes países y con las instituciones internacionales, pueden llevarnos a un ambiente menos propenso a la corrupción en cualquier país. En todo esto también es muy importante enfatizar el rol de la sociedad civil, tanto doméstica como internacionalmente. Varios estudios recientes enfatizan el rol de la sociedad, porque realmente si hay reformas anticorrupción que vienen desde arriba, pero no tienen el apoyo popular o el pueblo no entiende por qué tenemos que cambiar las cosas, entonces no van a ser fructíferas estas iniciativas anticorrupción. Entonces cerramos con esa idea de que la corrupción es un tema muy complejo que se tiene que abordar de diferentes formas. Una de las formas o una de las consideraciones muy importantes es que en algunos países la corrupción existe en un círculo vicioso con el crimen organizado y el lavado de dinero. Y entonces enfatizamos como un área muy prometedora de anticorrupción el combate al lavado de dinero, porque nos puede ayudar a desvincular la corrupción del crimen organizado y también nos ofrece un camino para perseguir ambos problemas. Y en un mundo ideal, reducir ambos fenómenos. El sigue el dinero es un camino relativamente más fácil desde la perspectiva judicial que comprobar, por ejemplo, que cierta persona haya recibido un soborno o comprobar que tiene vínculos con el crimen organizado. A veces es más fácil buscar los vínculos por dinero que buscar el crimen predicado, ¿sí? Entonces, resumiendo, la corrupción, tanto en el gobierno como en las empresas, como en la sociedad, es un fenómeno muy complejo que hay que abordarlo no solamente desde la perspectiva económica, sino también desde la política y desde la cultura y la sociedad. Un panorama muy interesante el que tú muestras en el desarrollo del libro en coautoría con Susan. A mí me genera la duda de saber de qué tanto hoy en día en Latinoamérica el empresariado ha influido, ¿no? En la corrupción en el Estado. Por ejemplo, en el caso peruano, recientemente se han creado, ¿no?, nuevas figuras que castigan, ¿no?, digamos, la corrupción privada entre empresas, pero también se han vuelto más restrictivas aquellas sanciones cuando se quiere influir en las decisiones en la administración pública. En el estudio que haces, ¿qué tanta importancia hoy en día juegan las empresas, no solamente para generar casos de corrupción, sino también sería para prevenir los casos de corrupción? Claro, la empresa juega un papel muy importante que enfatizamos también en el libro, en varios aspectos. Uno, por ejemplo, las licitaciones públicas, pues son las empresas las que van a estar proveyendo un servicio o un producto al gobierno. Muchas veces hay colusión entre empresas para conseguir esos contratos y luego, o si no es colusión entre empresas, puede ser por soborno, puede ser por favoritismo y el resultado muchas veces es proyectos más costosos, proyectos que no se cumplen. Muchas veces inclusive se eligen proyectos que no son los que ocupa la comunidad. Muchas veces son muy vistosos, pero son proyectos que más fácilmente esconden los pagos corruptos o el favoritismo. Entonces, se construyen carreteras o puentes o edificios grandes en vez de construir clínicas rurales o escuelas.
o en vez de invertir en entrenar a los policías o preparar mejor a los maestros, o sea, cosas que no van a dar tanto rendimiento a los políticos corruptos, por ejemplo, los que controlan los fondos. En América Latina es bastante común la colusión entre el gobierno y el empresariado. En muchos de los países, como son economías muy pequeñas, en ciertos ramos el mercado está concentrado en muy pocas empresas. Entonces, esas pocas empresas suelen tener mucho poder, no solo económico, sino también político. Entonces, ellos financian las campañas, y de ahí pues, también tienen sus amigos. O sea, si estamos hablando también de países pequeños, muchas veces asistieron a las mismas escuelas, a las mismas universidades, se conocen de toda la vida y entonces se dan los amigazos, los compadrazgos, compadrazgos. Y entonces esas relaciones influyen más en las decisiones a veces que si es la mejor empresa para cumplir con ese contrato. A la vez, cuando hay privatizaciones, muchas veces se venden los recursos nacionales por debajo de su valor normal. Hay tráfico en influencias, cuando uno sabe que viene más adelante un proyecto, sus familiares, sus más allegados empiezan a comprar terrenos en esa zona. Ese tipo de conflictos de interés ha existido, pues también está documentado en un libro de Golden y Glaser en Estados Unidos en el siglo XIX, que existían, a lo mejor todavía existen, ¿no? Pero existen esos conflictos de interés también dentro de América Latina todavía. Y las empresas entonces pueden influir en la política, pueden influir muchas veces en las mismas leyes que se proponen y que se aprueban para beneficiarse a sí mismo, bien sea a través del proteccionismo, de que no puedan entrar otras empresas, o limitando la competencia nacional. Puede ser inclusive para que la producción nacional sea controlado por grupos de crimen organizado. Entonces, las empresas sí juegan un papel muy importante. Y luego, esto es sin hablar siquiera de los sobornos que pagan o la extorsión que sufren al momento de querer tramitar. Entonces, todo eso distorsiona el mercado. Los emprendedores que pretenden abrir un negocio y se topan con la extorsión, por ejemplo, del servidor público, se enfrenta a una decisión. Y entonces lo que puede pasar a lo largo es que los empresarios que no están dispuestos a pagar lo que se les pide, pues simplemente no van a emprender o se van del país y van a emprender en otro lado. Y te quedas entonces solamente con los emprendedores que sí juegan, ¿no? Que sí participan en la corrupción. Y esto puede derivarse en una espiral viciosa de la corrupción. No solamente de que se da esto para acá, sino que se va cada vez empeorando la situación. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Varias cosas. Pueden firmar pactos anticorrupción, o sea, se ponen de acuerdo entre sí desde sus cámaras industriales, es decir, nosotros en esta rama industrial no vamos a pagar sobornos, no vamos a participar en la corrupción. Y si entre más empresas firman esos pactos, más poder de presión van a tener. Pueden realizar estudios dentro de su industria a ver cuáles son las prácticas corruptas en que caemos, ¿no? O que tenemos que realizar dentro de nuestra industria y qué podemos hacer para evitarlo. Implementar desde un principio códigos de ética y no solamente ponerlo en la página, sino que todos sus empleados también estén capacitados y que sepan, oye, este es nuestro código de ética y nosotros, los líderes de la empresa, creemos firmemente en ese código
y vamos a cumplir con ese código. No es solamente palabra muerta, sino que es importante para nuestra empresa. Si tú no estás de acuerdo con el código de ética, te vas a otro lado. Se pueden ir más allá. Existe ahora el ISO 37001, que es un certificado anticorrupción, de políticas anticorrupción. Entonces, esa es una forma de mostrar la responsabilidad social de la empresa en cuanto a sus esfuerzos anticorrupción. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. A nivel internacional, por ejemplo, está la iniciativa de transparencia en la industria extractiva, donde las empresas publican cuánto recibieron de pagos del gobierno por sus, o cuánto tuvieron que pagar por sus licencias, o sea, de las dos cosas. Y los gobiernos deberían publicar también su parte, y cuando no son iguales, entonces algo chueco ocurrió ahí. Entonces hay muchas formas en que las empresas sí pueden aprovecharse de su poder para empujar al gobierno y a las otras empresas hacia prácticas menos corruptas. Muy bien. Ahora, del trabajo que has hecho, a mí me surge una duda, y es de que, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo en el Perú, tenemos normas que son muy estrictas en la sanción contra casos de corrupción. Sobre todo en el caso de la administración pública, el Código Penal peruano castiga de manera muy estricta justamente este tipo de conductas relacionadas con la corrupción. Pero, como ya lo mencionas, en Latinoamérica los casos de corrupción siguen creciendo, o de repente no se nota una reducción significativa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, a pesar que en muchos países las leyes son muy estrictas al castigar los casos de corrupción, los servidores públicos y el empresariado y sectores de la sociedad civil siguen practicando actos de corrupción? Hay varias explicaciones. Una es, obviamente, pues las leyes no bastan, son necesarias, mas no suficientes para combatir la corrupción. Se tiene que aplicar la ley para empezar. O sea, la ley existe, pero pues ¿quién lo va a aplicar? Y en muchos países, los policías, para empezar, no son bien preparados para ejercer su rol, especialmente el rol de investigador. Entonces, puede ser que o son mal pagados, no son profesionalizados, no están bien entrenados para cumplir. Y luego, si están bien preparados, puede ser que desde arriba reciben presión hacia la corrupción. Entonces, hay corrupción jerárquica en muchos casos dentro de los cuerpos policíacos. No digo que sea en todos los casos, pero es un denominador común. Más allá de los policías, pues si llega a detectarse un caso, luego se tiene que llevar al juicio. Y en el juicio es donde de repente rechazan la evidencia porque fue recolectada de forma inadecuada. Eso es muy común aquí. Y lo que no sabemos es que si es cierto que no lo recolectaron bien por falta de preparación, o si ese es un maquillaje porque al juez lo pagaron. Entonces, la corrupción judicial es algo fundamental que se tiene que combatir para poder aplicar bien esas leyes. Aquí en México, la gente con poder económica y política, aquí tenemos el dicho, duermen con el amparo debajo de la almohada. Entonces, el día de mañana que lleguen por ellos y los quieran arrestar, no los pueden arrestar porque tienen el amparo. Es una figura que en un principio debe protegerlos de la mala aplicación de la Constitución, pero lo utilizan para protegerse de la buena aplicación de la Constitución. Entonces, eso también es un abuso. Las leyes, por más bonitas que sean, si no se aplican, no van a tener ningún impacto.
En México es muy sonado la cifra de que tenemos una tasa de impunidad del 98%. Algunos dicen que 99%. Eso es de cada 100 casos de cualquier crimen, no solo de corrupción, solamente 1 o 2 terminan en convicción. Desde que la gente ni lo reporta, ni lo denuncia, porque ya se resignaron, desde que no se recolectó la evidencia correctamente, de que el juez encontró a favor del acusado y terminan en la cárcel o sancionados de alguna forma solamente 2 de cada 100 casos. Entonces, si ese es el caso, o sea, si no se aplica la ley, si no hay justicia, la ley no importa. La ley es mera sugerencia en ese caso. Y eso contribuye al deterioro en el Estado de Derecho, que es otro círculo, otra espiral viciosa, de que no se aplica la ley, por lo tanto la gente ni respeta la ley. Así es. Connie, para ir terminando esta entrevista muy educativa y que nos ha aportado brillantes ideas y que encontraremos más en tu obra, ¿cuáles serían tus sugerencias, ¿no? Para prevenir o para sancionar eficientemente los casos de corrupción que tú encuentras que se vienen sucediendo en Latinoamérica sobre todo? Desde dentro de un país puede ser muy difícil. En ese caso veo el caso de Brasil como algo muy prometedor. Hace más de una década hubo una reforma judicial ahí en que empezaron a profesionalizar realmente la carrera de derecho y empezaron a reclutar jueces desde el momento en que entran en la escuela, desde que entran en la universidad. Entonces los fueron formando a través de las clases que tomaron y luego pasaron por un programa de aprendices donde fueron entrenados para ser buenos jueces. Y con el tiempo vemos los frutos de ese programa. Aparte que esa reforma judicial crea la independencia, la autonomía del Poder Judicial. Entonces pudieron actuar en el caso de Lavallato, por ejemplo, en forma autónoma y buscar la justicia para los corruptos, aun y cuando esos corruptos tenían poder político. Otro ejemplo muy interesante es el caso de Guatemala, donde viene una instancia de la ONU, que es el CICIG en Guatemala, y a través de un acuerdo con el mismo gobierno, se empodera esta unidad para investigar casos de corrupción y de terrorismo local, ¿no? de pandillerismo. Y con el tiempo logran encarcelar a expresidentes, exvicepresidentes y otros muchos funcionarios. Ahorita el CICIG está bajo ataque por el presente presidente de Guatemala, precisamente porque también lo están investigando a él. Claro que el CICIG, en ese caso, puede preparar el caso y tiene también el poder de fiscalizar y de llevar a la corte el caso, pero si no fuera por los jueces honestos en Guatemala, tampoco tendría impacto el CICIG. Entonces, para mí es fundamental la honestidad del ramo judicial. El caso de Perú conozco mucho menos. Sé que hubo algunas iniciativas que vienen desde el presidente y que han dado algo de frutos, pero confieso que no estoy tan enterada en ese caso. No, definitivamente las ideas que nos has dado son muy interesantes y justamente en el Perú estamos en un proceso de
de reconversión, sobre todo en el sector justicia, a raíz de que se han descubierto casos de corrupción, ¿no? Y que tiene como pruebas justamente escuchas telefónicas. Bonnie, muy interesantes tus aportes. Nos gustaría, para terminar esta entrevista, que te puedas dirigir a la comunidad de la Universidad Católica del Perú para dar, digamos, tu testimonio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los invito a todos a poner su grano de arena al no participar en actos de corrupción, a buscar las formas de denunciar los actos de corrupción y dar seguimiento y realmente exigir la rendición de cuentas de sus gobiernos nacional y local y de las empresas, de las ONGs, o sea, de todas las organizaciones. Si son periodistas, pues utilizar ese poder de voz que tienen para exponer los casos de corrupción, para que así poco a poco se pueda generar un cambio de mentalidad y que realmente podamos construir una sociedad libre de corrupción. El libro está próximamente por publicarse en español, entonces esperamos que ya para el 2019 esté disponible en español. Claro que sí, estaremos esperando con mucha avidez escuchar y leer justamente la nueva edición del libro ya traducida en español. Amigos del programa Vértice, la profesora Bonnie Palivka se presentó y nos habló precisamente de su libro. Esperamos tenerla en otra ocasión. Bonnie, muchísimas gracias por tus maravillosos aportes. Amigos, será conmigo hasta otra ocasión.